Buenas tardes. Hoy terminamos el ciclo que tan estupendamente está resultando y que la gente está tan contenta con todo esto que nos están enseñando. Y hoy, pues por no ser distinto, va a ser estupendo también, además por una persona tan entregada a lo que es el estudio de la historia de la Intendencia Militar. Para mí es una satisfacción enorme que esto haya sido aquí en el Palacio, en esta nuestra casa, en donde a nosotros nos gusta que venga todo tipo de eventos, porque verdaderamente lo bueno es que los organismos, las instituciones colaboren entre ellos y así las cosas resultan muchísimo mejor. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que estáis aquí, a los representantes del Ayuntamiento, de la Intendencia, del Centro de Estudios Militares, que no sé muy bien cómo se llama, aunque mi marido en su día estuvo en él, pero nunca me lo aprendí. Y a todos los demás abulenses o no abulenses que habéis querido venir a oír a Javier, que de verdad lo va a hacer estupendamente. Bueno, pues lo que yo quiero también es decir que espero que no sea la última ni mucho menos, que yo les doy las gracias porque se acuerdan de nosotros para hacer aquí sus actos, porque saben que lo hacemos con muchísimo gusto y que nos encanta a todos, a todo lo que es la Fundación, el poder colaborar con ellos en todo lo que organizan. Así que vamos a oír y a ver la última charla y, bueno, espero que no sea de hoy en un año, que sea en mucho menos. Muchas gracias a todos. Ya he probado antes. Con tu permiso, mi general. Buenas tardes y bienvenidos a esta cuarta jornada del ciclo que hoy finaliza. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias a la Fundación Ávila, querida presidenta y todo tu equipo, que nos recibe siempre con un cariño que demuestra que estamos bien acogidos. Soy el coronel Perechao, director del Archivo General Militar de Ávila, encuadrado en el Instituto de Historia y Cultura Militar. Saludo y agradezco la asistencia del Intendente General del Ejército, excelentísimo señor general don Justino Tamargo Sierra, mi general, del subdirector de Estudios Históricos del Instituto de Historia y Cultura Militar, excelentísimo señor general don Andrés Freire García, mi general, y a la señora decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Ávila, doña Lourdes de Miguel. Lourdes. Saludo también a las autoridades presentes, ayuntamiento, señor teniente alcalde, componentes del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, personal militar, amigos y compañeros. Concluimos este primer ciclo de difusión de Cultura e Historia Militares, organizado por la Cátedra de Cultura de Defensa de la Universidad Católica de Ávila y el Instituto de Historia y Cultura Militar, en torno al libro Unos apuntes de Historia Militar de Ávila. El proyecto de este libro, que fue desarrollado por el Instituto de Historia y Cultura Militar y la UCAF, contó también con el apoyo y la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Ávila y de la excelentísima Diputación Provincial de Ávila. Las 4 conferencias de este ciclo finalizan con una retrospección de los cuerpos de administración militar y de intendencia. Nos hablará de la Academia de Ávila, inicialmente Academia de Administración Militar, a continuación Academia de Intendencia, actualmente Archivo General Militar de Ávila y Museo de Intendencia del Ejército, don Javier José Guío Martín, a quien va a presentar don Ramón Velasco Porras, secretario de la Cátedra de Cultura y Defensa, su intendente Julián Vallespín, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, a quienes saludo, Javier, Ramón, y me acompañan en esta mesa. Por último, decir que nuestro ponente es, como ya ha dicho nuestra presidenta de la Fundación, es persona activa y proactiva en la difusión de la historia y valores de la milicia y del cuerpo de intendencia, con raíces familiares de intendente y también embajador de la marca Ejército. Tiene la palabra don Ramón Velasco Porras y al finalizar, él y un servidor les dejaremos con nuestro ponente experto en la materia. Espero que disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias,
coronel, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, militares, a todos ustedes, amigos, amigas, bienvenidos a esta última conferencia del primer ciclo de conferencias de cultura e historia militares en torno a este libro, unos apuntes de historia militar de Ávila, que hoy tengo el auténtico honor y privilegio de presentar a mi amigo, compañero y amigo Javier. En primer lugar, también agradecer a la Fundación Ávila. Lola, muchísimas gracias por acogernos una vez más. Aquí ya sabes que estamos como en casa, nos tratáis fenomenal. Como no, agradecer al Instituto de Historia y Cultura Militar, generales, coroneles, Juan Antonio Pérez Chao, coronel Benito Tauler, impulsores de este proyecto, de este libro, junto con Javier, unos apuntes de la historia militar de Ávila, y también agradecer a la excelentísima Diputación Provincial y también al Ayuntamiento. Tenemos aquí al teniente alcalde. Muchas gracias por el impulso y por la colaboración con este libro, y, cómo no, a la Universidad Católica de Ávila, mi casa, el lugar en el que estoy, decana Lourdes. Muchas gracias por honrarnos con tu visita hoy aquí, con tu asistencia. Y nada más, hablar rápidamente y agradecer también a otras personas que a lo mejor no son tan visibles, que son las personas que trabajan aquí en la Fundación Ávila, a mis compañeros de la Universidad de Comunicación, de redes sociales y de postproducción, que hacen que pues, podamos dar difusión a todo esto. Como comentaba, con esta ponencia ponemos punto y final a este primer ciclo de conferencias, y recordarles que tienen a su disposición las otras 3 conferencias, y próximamente tendrán esta en el canal de YouTube de la universidad de forma gratuita, para que las vean cuantas veces quieran, y también para que todos nosotros seamos adalices de la difusión de la cultura de defensa, y en particular de la cultura de defensa y de la historia militar de Ávila, que yo creo que todos somos un poquito embajadores de la historia militar de Ávila, con estas magníficas ponencias que hemos disfrutado durante este mes. Así que no quiero quitar más tiempo a Javier para la exposición de hoy, titulada Una retrospección de los cuerpos de administración militar e intendencia, las academias de Ávila, y paso a presentar su currículum, que me ha pasado muy breve para lo que realmente podría ser. Javier es ingeniero de sistemas de información, ha cursado como estudios de posgrado un máster de historia militar por la Universidad de Santiago de Compostela y un diploma de experto universitario en ciberseguridad por la Universidad Católica de Ávila. Adscrito al Centro de Procesos de Datos de la UCAP como administrador de red, sistemas y comunicaciones, es asimismo personal acreditado de esta institución frente a entidades tecnológicas de carácter nacional vinculadas al ámbito universitario y de los centros de investigación nacionales, como Red Iris, Red Sara, Red OTRI, CRUETIC, entre otras. Dirige la Cátedra de Cultura de Defensa, subintendente Julián Vallespín de la UCAP, desde su instauración en 2016, y es por él que estemos hoy aquí todos nosotros, gracias a esa idea que vino a comentarme de esta Cátedra de Cultura de Defensa que quería sacar, porque Javier es el alma mater de la Cátedra de Cultura de Defensa de la UCAP. Es miembro colaborador de la Institución Gran Duque de Alba, de la excelentísima Diputación Provincial de Ávila, y miembro honorario y de mérito de diversas instituciones culturales vinculadas a la historia y a la historia militar en particular. Ha formado parte de diversos grupos de trabajo y spin-offs de carácter técnico y humanístico, entre otros el Grupo Multidisciplinar de Investigación, Territorio, Historia y Patrimonio Cultural Digital de la UCAP, con el que colabora en jornadas académicas y como coautor de varias publicaciones. Ha dictado numerosas conferencias y formación de temática técnica y humanística, historia en diversas vertientes, local, militar, arte, heráldica, genealogía, vexilología, y es autor de diversas publicaciones en los ámbitos descritos. Y como colofón ha recibido diversas distinciones de carácter civil y militar, entre las que destacan el nombramiento como intendente de honor en el año 2018,
el de embajador de la marca Ejército en el año 2020 y la concesión a la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco este año, en 2023. Así que, Javier, todo un honor y todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Excelentísimas, ilustrísimas autoridades civiles y militares, señoras, señores, amigos todos, en primer lugar quisiera agradecer un día más a doña María Dolores Ruiz Ayúcar, presidenta de la Fundación Ávila, la cesión de este espacio cultural. También quisiera agradecer al Instituto de Historia y Cultura Militar su colaboración para la organización conjunta de este primer ciclo de difusión de cultura e historia militares. Hoy debo agradecer especialmente su presencia y deferencia para con nuestra institución al general de división Tamargo Sierra, director de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, y también al general de brigada Freire García, subdirector de Estudios Históricos del Instituto de Historia y Cultura Militar, quienes se han desplazado para el cierre de este ciclo, acompañados por los coroneles Martín Ortiz, de la Secretaría Institucional del Cuerpo de Intendencia, y el coronel Tauler Cid, del Instituto de Historia y Cultura Militar. También quiero agradecer su presencia a nuestra decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UCAP, Lourdes Miguel, a la que está adscrita nuestra cátedra. Nos sentimos muy honrados con la presencia de todos ustedes hoy con nosotros. Asimismo, debo agradecer una vez más a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento de Ávila su noble contribución para la edición de estos apuntes de Historia Militar de Ávila que hoy nos reúnen, y a todos los presentes por compartir su tiempo con nosotros esta tarde. Y, por supuesto, a Ramón Velasco Porras, secretario de nuestra cátedra, y al coronel Pérez Chao, director del Archivo General Militar de Ávila, que me honran con su amistad y son compañeros fieles de gratos momentos, pero también de muchos desvelos y fatigas. Para mí ha sido un motivo especial de orgullo, Ramón, Juan, escuchar vuestra presentación y amables palabras, que nacen más de la amistad que de mis merecimientos. Y no debo olvidarme, hoy día de la clausura de este ciclo, de los compañeros que han emitido en streaming estas conferencias y de las compañeras que han cubierto la difusión de estos actos en los distintos medios de comunicación, así como de todo el personal de esta Fundación Ávila que nos ha atendido, como bien ha dicho Ramón, estupendamente. Gracias a todos. Bueno, en esta diapositiva presentamos un bosquejo del hilo argumental de esta exposición. No me voy a detener demasiado en ella y tan solo quisiera aclarar que la intención de esta ponencia no es tanto ofrecer un recurso del capítulo integrado en estos apuntes, titulado Ávila, cuna de la Administración Militar y de la Intendencia, y que redactamos a la limón el coronel Juan Antonio Pérez Chao y quien les habla. Pretendemos más bien realizar una pequeña digresión para no repetir aquello que ya se refiere en el capítulo y ofrecer así una nueva aportación y enfoque que esperamos sea de su interés. Ofreceremos, como ven, una retrospección histórica de la Administración Militar Española, como reza el título de esta ponencia. Igualmente nos referiremos de manera sucinta a las distintas academias de Administración Militar e Intendencia radicadas en Ávila. Bueno, vamos a comenzar presentando diversos aforismos relativos al binomio economía-guerra, que evidencian la relevancia concedida a lo largo de los siglos a esta cuestión y la implicación entre ambos conceptos. El primer aforismo que presentamos es de Marco Tulio Cicerón y supuestamente aparece en la quinta de sus Filípicas. Hemos de decir que dicho aforismo, pecunia nervum belli est, el dinero es el nervio de la guerra, no se corresponde en su literalidad al texto real de Cicerón y, sin embargo, podemos decir aquello de que se non è vero event trovato, porque es una sentencia ciertamente manida. La segunda cita de Cicerón pertenece a un discurso contra el tiránico gobernador de Sicilia, Verres, y podemos traducirlo de forma más o menos literaria, que me perdonen los que sepan mucho latín, como nada es tan sagrado que no pueda ser profanado con dinero, nada tan firmemente unido, fortificado, que no pueda ser conquistado con dinero. Bueno, aunque en realidad la sentencia tiene un carácter estrictamente moralizante, lo cierto es que refleja muy bien que la pujanza económica puede ayudar y mucho al empuje de las armas. La cita de Napoleón es más conocida por todos y también premonitoria para él. Al propio Napoleón le derrotó el dinero de los Rothschild,
un poderoso linaje de banqueros alemanes de origen judío. Algunos miembros de los Rothschild afincados en Inglaterra a principios del siglo XIX orquestaron una campaña para asfixiar financieramente a Napoleón y, en cierto modo, contribuyeron a precipitar su caída. Bueno, la frase del conde duque de Olivares: a 4 cabos se reduce lo sensible de la guerra, gente, dinero, orden y obediencia, y que es tan acertada, es un homenaje a nuestro querido teniente Parrón, hoy presente entre nosotros, que la cita con mucha frecuencia. Bueno, ya hemos indicado nuestra intención de ofrecer una perspectiva novedosa acerca del surgimiento de la administración militar en España, y vamos a tratar de irlo desgranando, ¿no? Con el reinado de los Reyes Católicos y el advenimiento de la monarquía hispánica, comenzaron a desarrollarse estructuras de centralización de poder, de burocratización y de fiscalización que fueron consolidando paulatinamente el Estado moderno español, en un proceso que es perfectamente equiparable con el resto de potencias europeas de nuestro entorno. El afianzamiento de este Estado moderno llegaría en el siglo XVIII, con el advenimiento de la Casa de Borbón. Fruto del reformismo borbónico, que era netamente centralizador, se consolidaron los 3 conceptos que sustentan el Estado moderno en su concepción historiográfica actual, de Estado, Ejército y Nación, sentando las bases para la gestación de una incipiente administración militar. Por otro lado, los impuestos recaudados por la Real Hacienda, que en gran medida, o en su inmensa mayoría, irían destinados al sufragio de la guerra, favorecieron la consolidación de lo que varios autores han denominado el Estado fiscal militar, que generó las estructuras civiles y militares de centralización del poder, burocratización y fiscalización antes descritas, y que eran necesarias para la instauración de una administración militar estable en España. Administración militar que tomaría categoría de cuerpo, ya explícitamente definido en esos términos, como cuerpo administrativo del Ejército, en virtud de un Real Decreto de 17 de julio de 1837. Pues bien, vamos a referirnos a la centralización de poder. La monarquía hispánica surgió, como ustedes saben, de la unión dinástica de las coronas de Castilla y Aragón, tras el matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón en 1469. Aglutinó a lo largo de 2 siglos los territorios aportados por ambas coronas, como Navarra, desde 1516, las Indias, Sicilia, Nápoles, Cerdeña, los presidios de Italia, y a ellos se fueron agregando posteriormente, ya bajo el advenimiento de la dinastía de los Habsburgo y en la persona de Carlos I, territorios como los Países Bajos, el Franco Condado, Milano Sedado, el Condado de Charolais, etcétera. Los tienen representados en este mapa que hemos representado. A ello habrían de añadirse las posiciones del norte de África o las Indias orientales, e incluso entre los años 1580 y 1640 el Reino de Portugal con todos sus vastos territorios de ultramar. Conviene destacar que estos territorios regidos por la Corona de España mantuvieron sus propias instituciones y regímenes jurídicos o forales, de forma que el monarca era soberano de cada territorio, pero su soberanía estaba supeditado a los distintos regímenes y estructuras de poder locales. Bueno, definido antes su inicio, podemos fijar el fin de la monarquía hispánica con el advenimiento, como hemos dicho, de la Casa de Borbón, que suspendió el sistema de soberanía de gobierno polisinodial, que así se llamaba, que hemos descrito, adoptando un modelo netamente centralista a imagen y semejanza del francés. A pesar de este régimen polisinodial, los reyes católicos, o más bien deberíamos decir, en virtud de esto, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, soberanos de sus respectivos reinos, consiguieron transformar las antiguas estructuras medievales en una nueva estructura burocrática, militar y fiscal más eficaz y centralizada, implicando, incluso dominando, a los tradicionales y arcaicos poderes y estamentos políticos, militares, administrativos, religiosos, fiscales y económicos de la sociedad. Este creciente reforzamiento y centralización del poder se hizo cada vez más necesario para
piensen ustedes que habría que culminar la reconquista con la toma de Granada y conformar de esta forma una nueva unidad política, religiosa, administrativa y militar sometida al poder de los monarcas, dado que además la corona española a partir de ese momento regiría paulatinamente unos territorios cada vez más extensos en América y Europa. Bueno, como continuación de esta cuestión de la logística, debemos decir que como potencia militar de primer orden de la Edad Moderna, la monarquía hispánica mantuvo ejércitos desplegados en prácticamente todos los continentes durante más de 2 siglos, que se dice pronto y bien. Y pese al tremendo desgaste motivado por tan prolongados periodos de guerra y la paulatina decadencia del imperio, se supo mantener en pie la logística y la administración de los ejércitos dentro y fuera de nuestras fronteras, y ya como nación española hasta bien entrado el siglo XX. Pensemos, como representamos en esta diapositiva, en la logística de la Guerra de Flandes, con ese excepcional ejemplo que supone el camino español, también la necesaria logística militar y comercial que requería los viajes a Hispanoamérica. Pensemos en el Galeón de Manila, en la contribución a la independencia de Estados Unidos, que ahí se muestra todos los aspectos en que se evidenció esta logística. Y bueno, más recientemente, ya con un cuerpo de administración existente y establecido, las guerras de ultramar en Cuba, Puerto Rico, Filipinas, la guerra en el Rif, como ven en ese cuadro tan querido por todos nosotros, Sangre por Agua, o los actuales despliegues en el extranjero de nuestras tropas. Bueno, en cuanto a aspectos relacionados con la burocratización y la fiscalidad, pensemos que el sufragio de la guerra, que estaba abierta en diversos frentes y escenarios continentales, se convirtió en una cuestión de importancia capital para la monarquía hispánica y la nación española. Pensemos que los gastos para mantener tan importante e imponente maquinaria bélica eran tan necesarios como desorbitados y constituyeron desde su inicio un lastre pesadísimo. Pensemos que, así como digresión, que de todo el presupuesto de la Hacienda Real, en torno a un 70 o un 80% podía ir destinado al sufragio de la guerra, que en estos tiempos sería algo totalmente inconcebible. Pues bien, la corona supo encontrar, a través de las cargas fiscales impuestas a diversos colectivos e instituciones, como la Iglesia, las minorías religiosas, los comerciantes, etcétera, un considerable alivio financiero, al tiempo que se buscaban otras fuentes de financiación, como fueron en su momento, en el tiempo de los Reyes Católicos, las indulgencias de cruzada por la Guerra de Granada, o los préstamos concedidos por la nobleza, los banqueros, los grandes comerciantes, la comunidad judía, los concejos o la Iglesia. A tenor de lo expuesto, insistiremos en que no puede concebirse la administración militar como un cuerpo estable del ejército español sin la existencia y consolidación previas de las estructuras de centralización de poder fiscales, económicas, políticas y militares descritas. Y a partir de este momento vamos a realizar un bosquejo de los distintos sistemas de logística y administración militar en España a lo largo de los siglos, que creo que va a resultar atractivo porque nos vamos a detener en aspectos que quizá no sean tan conocidos por la audiencia. Y bueno, pues vamos allá. A la hora de inquirir un precedente de la administración militar, sin duda es inevitable la referencia a los cuestores de Roma. La cuestura fue parte esencial de la magistratura ordinaria, uno de los pilares en que se sustentó la República Romana, que se mantuvo entre los años 509 a 27 a.C. La cuestura formaba parte del llamado cursus honorum, una carrera política que se iniciaba precisamente en este cargo de cuestor, y en el que el ascenso dentro de esa magistratura ordinaria exigía superar cada escalón anterior y además permanecer en el cargo durante un tiempo preestablecido. La edad mínima para acceder al puesto de cuestor era de 28 años. El escalón superior, los cónsules, delegaron sus funciones en 2 cuestores civiles para el tesoro público y 2 cuestores militares para las arcas del ejército.
Más tarde los plebeyos lograron el acceso a la cuestura, que hasta entonces estaba reservada estrictamente a los patricios, y desde entonces el número de cuestores fue incrementándose hasta llegar a 40 en la época de César. Los cuestores estaban encargados de la administración del tesoro público, de los ejércitos y de la justicia. Rendían cuenta de la inversión de los caudales públicos, se encargaban del botín y su distribución, pasaban revista a las tropas, dirigían el servicio de sueldo y adquirían, conservaban, transportaban y distribuían víveres, verificaban requisiciones y ejercían el mando de las tropas incluso en ausencia del cónsul. Como anécdota les voy a presentar a un cuestor que quizás sí no conozcan, pero así seguro que sí. Bueno, Julio César fue elegido cuestor a los 30 años y fue destinado a la Hispania ulterior, como pueden ver o más o menos intuir en aquel pequeño mapa. Según la leyenda, en el templo de Hércules de Gades, es decir, de Cádiz, Julio César tuvo un sueño que le predecía el dominio del mundo, después de haber llorado ante el busto de Alejandro Magno por haber cumplido su edad sin haber alcanzado un éxito importante. Bueno, nos vamos a meter con la administración militar en la Edad Media. Tras la invasión de la Hispania romana por suevos, vándalos y alanos y a lo largo de toda la Edad Media, en la alta, la plena y la baja Edad Media, las estructuras logísticas y administrativas militares se debilitaron bastante por la práctica e inexistencia de ejércitos permanentes. Y es a partir del siglo XIII, cuando se comienzan a dictar ordenanzas para regular y consolidar las funciones logísticas y administrativas de los ejércitos. Conviene hacer mención, llegado a este punto, en la relevancia de la comunidad judía, que ocupó altos cargos en la administración real y militar por su experiencia en cuestiones económicas y su fidelidad a la corona. Resulta llamativo los visigodos paseándose por el acueducto de Segovia, que es un poco refleja un poco la situación de estos primeros momentos de expulsión de los romanos. Los oficios relacionados con la administración castrense durante la Edad Media fueron el mayordomo, conocido en Cataluña como senescal. El mayordomo, como decimos ahí, era el major domus, el mayor de la casa del rey, y era responsable del gobierno y aprovechamiento de los bienes reales y de la ordenación y gobierno de las cuentas. El mayordomo era el jefe principal de palacio, y de él dependían otros cargos como el camarero, el repostero, el aposentador o el despensero. El camarero no era el que ponía las cañas, sino el encargado de la cámara regia y de la guarda de armas, de joyas y en general de los tesoros, ¿no? En cuanto a los escribanos, existían para los ejércitos y la marina. En el ámbito militar terrestre, el empleo más importante era el de escribano de ración, encargado de abonar los sueldos de la gente de armas y de tomar razón en sus libros de las pagas realizadas. En cuanto a los recaudadores, estaban encargados de cobrar y percibir caudales dentro de cada uno de los partidos en que se dividía el territorio del reino. Los nombraba personalmente el rey y se les exigía una fianza previa para trabajar. Los claveros, en primer lugar decir que el término deriva del latín clave, llave, y el clavero sería, por tanto, aquel a quien se le confiaban y que custodiaba las llaves. Y en algunas órdenes militares era la persona encargada de la guarda y vigilancia del principal castillo o convento de la orden. Los claveros y comendadores de tiendas y bastimentos, encargados de la alimentación, campamentos, etc., eran dignidades de las órdenes militares de Calatrava y Santiago, respectivamente. Los contadores tenían como función asentar en sus libros documentos oficiales y expedir libramientos a los funcionarios civiles y a la tropa y la marinería. Llevaban la cuenta de razón de la entrada y salida de caudales. En muchos casos eran también elegidos por el rey y debían acreditar buena conciencia, conducta, imparcialidad y conocimientos. Los tesoreros estaban encargados de guardar y custodiar el tesoro, lógicamente, y de la distribución de los caudales que debía percibir la tropa y los funcionarios civiles. Antes de tomar posesión de su cargo, una vez más,
debían de prestar una fianza, ¿no? Como ven, todo aquello relacionado con la pecunia, con los dineros, pues requería una prestación previa de una fianza, ¿no? Los tenedores tenían a su cargo los libros de cuenta y razón, asumiendo asimismo un poder sobre bastimentos, es decir, sobre víveres, sobre pertrechos, provisiones, almacenes, con independencia del derecho que tuvieran sobre ellos. Aparecen, como ven, otra vez la figura del cuestor, que hereda su nombre de su antecesor romano, pero ahora con dos significados distintos. Uno como un oficial de la corte, recaudador de los pechos y rentas del rey, y también como persona de confianza para atender la lectura y redacción de cartas de cierto contenido delicado o secreto, o incluso las leyes antes de ser publicados. El otro significado es en cierto modo más prosaico y serán cuestores de órdenes y de mandadores que velaban por la asistencia religiosa, por las limosnas, por las indulgencias. Y bueno, con el transcurso de los años el oficio de cuestor fue perdiendo paulatinamente importancia. Otros cargos militares con la administración fueron los adalides, que tenían entre sus muchas funciones vigilar la alimentación de la tropa, los guardadores del botín, los cuadrilleros, que era un oficial encargado de la distribución del botín tomado al enemigo, y que no debemos confundir con los miembros de la Santa Hermandad de los Reyes Católicos a los que nos vamos a referir ahora. Y también los almojarifes, que eran recaudadores de rentas también del rey y que bueno, estaba encargado del pago de sueldos y de la rendición de cuentas. Tienen ahí un poco una representación de claveros, escribanos, recaudadores y contadores. Bueno, al igual que existían cargos y empleos relacionados con la administración militar, se dictaron disposiciones igualmente para asegurar la subsistencia de las tropas de los reinos hispánicos medievales, merced al establecimiento de diversos servicios como los que se describen a continuación. El primero a los que nos vamos a referir es el servicio del sueldo, y que desde el siglo XII los reyes de Aragón, León y Castilla fijaban para las tropas en campaña, también para los funcionarios o para los centinelas de torres y fortalezas. Existía también un servicio de víveres, curioso, peculiar, porque los reyes establecían qué alimentos debían procurarse las tropas por sus propios medios, es decir, viviendo sobre el terreno, en muchos casos supongo que del pillaje, y cuáles financiaría la corona. Y también fijaban las raciones según las armas que portaran las distintas tropas. Evidentemente las necesidades no alimenticias no serían las mismas para alguien de un arquero ligero, digamos, que para alguien de una caballería pesada, ¿no? Y por último, un servicio de castillos, que se refería a todo lo concerniente a la subsistencia, reparaciones, sueldos, víveres, etcétera. Caso aparte, y que requiere un mayor detenimiento, es el de los alardes. La palabra procede del árabe y significa exhibición, revista militar. Cuando se formaba una fuerza, el alarde permitía registrar los nombres de los soldados y conocer el número exacto de combatientes o el de muertos, enfermos, heridos o desaparecidos durante el combate, así como mostrar el estado de las armas, las cabalgaduras, etcétera. Además de atender al estado de la fuerza, el alarde permitía realizar el pago a las tropas, hacer partes del botín y otros servicios militares, ¿no? Estas paradas militares, a priori realizadas con el objeto administrativo de recuento o paga, fueron adquiriendo un cariz de puro aparato y ostentación en algún caso, ¿no? Y de ahí el término alardear como expresión de jactancia, de presunción, ¿no? Viene un poco de estos alardes medievales. Vamos a meternos con las diferencias entre los ejércitos medievales y los de la Edad Moderna, ¿no? Y los ejércitos permanentes. La necesidad de un estamento militar más estable, acorde con las estructuras que ya hemos indicado de centralización de poder, de burocratización y fiscalización propia de los estados modernos, iban ganando progresivamente en complejidad y motivaron la aparición de ejércitos profesionales y permanentes.
y para ello se detectaron bien pronto carencias en el ámbito logístico derivadas de la concepción medieval de la guerra y a las que no se les había concedido hasta ese momento, hasta entonces, la relevancia que habría de otorgársele a partir de este momento, ¿no? Ello propició, como veremos en adelante, que se dieran los primeros pasos para la gestación de una incipiente administración militar, necesaria para acometer los desafíos que depararían a nuestras armas la guerra en escenarios como Italia o Flandes. Algunas de las causas del creciente impulso de la logística militar en la Edad Moderna son las siguientes, las tienen ahí. La primera es la aparición de contingentes más numerosos en los escenarios de combate. Si recuerdan un poco, no hay mucha memoria de grandes batallas en la Edad Media, que fueron escasas frente a otros episodios como asedios o mucho más frecuentes cabalgadas o incursiones en terreno hostil. Bueno, podemos referirnos a las batallas de Alarcos, de las Navas de Tolosa, o si queremos salir fuera de nuestras fronteras, a Hastings, Poitiers, pero no son tan numerosas como las existentes en la Edad Moderna, ni por asomo, ¿no? Otra causa es la aparición del soldado profesional y de una jerarquía castrense perfectamente definida. Todo ello requeriría un mayor adiestramiento y otros requerimientos de tipo económico, administrativo, logístico, etc. De esta manera desaparecía el modelo medieval del campesino en armas, completamente inexperto y bisoño, que guerreaba a tiempo parcial, perdóname la expresión, en cumplimiento de sus obligaciones con el señor. Otro aspecto, otra causa del auge de la logística es la extensión geográfica de los conflictos. Las cabalgadas fronterizas medievales se perpetraban por grupos pequeños armados en un radio de unas decenas o a lo sumo alguna centena de kilómetros. Y todo esto se vio sustituido por teatros de operaciones continentales en los que se enfrentaban grandes ejércitos, en ocasiones aliados con otros estados o naciones. Es decir, las dimensiones se multiplican por mucho. Y por último, la temporalidad de la guerra. En la Edad Media la guerra estaba generalmente circunscrita a la primavera y el verano, por varios motivos. Por la falta de un abastecimiento organizado y también por la posibilidad que hemos apuntado antes de alimentarse sobre el terreno. De todos modos, esta temporalidad perviviría en mayor o menor medida durante la Edad Moderna. Bueno, en este contexto, los ejércitos permanentes aparecieron en la monarquía hispánica en el reinado de los reyes católicos, en torno a los años en que tuvo lugar la Guerra de Granada, estamos hablando de 1482-1492. Y como contraposición a las antiguas mernadas medievales, de carácter feudal, señorial, eventual, que se levantaban al dictado del rey o del señor con el fin de lanzar una campaña militar muy concreta. Bueno, la aparición de ejércitos permanentes y dependientes de la corona desarrolló una estructura administrativa con empleos destinados exclusivamente al ámbito militar. Entre estos administradores podemos citar a Hernán Pérez del Pulgar, el de las hazañas, que tienen ahí con esa pinta un poco peculiar, Andrés Cabrera o Hernando de Talavera. Y de nuevo destacar que al menos estos dos últimos fueron judeoconversos. Me remito a la situación anterior que comentaba, de que el manejo del dinero en buena medida estuvo en manos de judíos o judeoconversos. Bueno, dentro de esta estructura administrativa se creó una veeduría general precisamente en esa Guerra de Granada, que asumiría funciones segregadas de las contadurías mayores. También se creó el empleo de un veedor general al cargo de toda la gente de guerra, como persona de la máxima confianza de los monarcas. García Alonso de Ulloa fue el primero de ellos, nombrándose otros más tarde para las fronteras de otros reinos. Bueno, la misión de estos veedores era registrar y verificar las actividades de terceras personas. Y ello se traducía a la práctica en realizar muestras o alardes y registrar en sus libros pues las actuaciones que presenciaban, ¿no? Como eran los pagos, los cobros en estas revistas, y también se encargaban del alojamiento de las tropas. En cuanto a los primeros ejércitos permanentes españoles, tradicionalmente se ha pensado en las guardias viejas de Castilla y la Santa Hermandad,
y con bastante probabilidad las ordenanzas dictadas para estas unidades en 1486 y 1488 respectivamente fueran las impulsoras de esta nueva administración militar. La Santa Hermandad fue el primer cuerpo policial no solo español sino europeo, cuya instauración se acordó en las Cortes celebrados en la Villa Abulense de Madrigal en 1476. Son aquellos soldados de la derecha. Como anécdota, les comentaré que la conocida expresión de a buenas horas mangas verdes viene motivada porque aquellos señores llegaban generalmente cuando ya era demasiado tarde, ¿no? En cuanto a las guardas viejas de Castilla, se formaron en 1493 al término de la Guerra de Granada, como unidades de caballería creadas para hacer frente a la poderosa caballería del ejército francés con el que se preveía una guerra inminente en el escenario europeo. Pues bien, para la definición de las atribuciones de estas nuevas clases de administración se dictaron ordenanzas generales en Tortosa en 1496, aunque fueron las ordenanzas de 1503 las que asentaron definitivamente ese modelo de administración militar, estableciendo empleos para oficiales integrados por contadores, veedores y pagadores, entre cuyas atribuciones y deberes estaba la recepción de rentas de la corona, la satisfacción del sueldo de las tropas y el abastecimiento de víveres y pertrechos. En cuanto a los veedores, se dividían en veedores generales y veedores particulares, cada uno con su rango y nivel de influencia. Los contadores podían ser contadores mayores y contadores de capitanías, que eran los encargados de llevar la cuenta detallada de los soldados y gestionar los pagos, y junto con el capitán general y el veedor realizaban revistas y alardes. Los pagadores llevaban, lógicamente, cuenta detallada de los pagos y estaban a las órdenes de los contadores, que eran sus superiores. Y los tenedores de bastimentos suministraban pan a las tropas y piensos para el ganado. En esta estructura se aprecian ya tanto cargos gestores como los pagadores y tenedores de bastimentos, también cargos directivos y de contabilidad, los propios contadores, y cargos fiscalizadores, como son los veedores. Pueden intuir que ya se pueden asimilar contadores y pagadores a los actuales intendentes y los veedores a los actuales interventores. Por hacer una similitud podría valer esto. De nuevo un homenaje al teniente Parrón. Bueno, las modificaciones introducidas durante los reinados de Carlos I y Felipe II a las ordenanzas más notables, dictadas ya en 1532, y que detallaban las funciones de veedores, contables, oficiales de sueldo y comisarios, fueron ciertamente escasas. Y así la organización administrativa del ejército en 1536 mantenía los empleos de veedores, contadores, comisarios de muestras y tenedores de bastimentos. Sin embargo, desde ese año de 1536 se estableció un empleo de proveedor general, que era pues el encargado de proveer aposentos y vituallas a las tropas, aunque dado que los ejércitos funcionaban de forma más o menos autónoma, no fue una figura relevante dentro de las estructuras de la administración militar del siglo XVI. Ello se evidencia incluso en que se cambió el nombre del empleo por el de comisario por influencia de otras lenguas europeas. Décadas más tarde, en 1551, Carlos I promulgó unas nuevas ordenanzas instituyendo las figuras de veedor general, contadores de sueldo, veedores particulares, contadores y pagadores con atribuciones similares a las ya existentes. Como ven, son variaciones sobre lo mismo, ¿no? con ligeras modificaciones. Dichas ordenanzas se mantuvieron en vigor hasta 1701, nada menos. Si bien con algunas modificaciones introducidas durante el reinado de Felipe II, en virtud de las cuales se instauraron las clases de comisario de muestras para las revistas de tropas y las de tenedores de bastimentos y contadores de artillería. De acuerdo con todas estas ordenanzas, y a modo de ejemplo, el duque de Alba llevó a la campaña de conquista de Portugal en 1580, tienen ahí escenas, la batalla de Alcántara, los combates en las Islas Terceiras en 1580. Bueno, pues el duque de Alba llevó un veedor, un contador, un proveedor
y un pagador generales, así como 7 comisarios de muestras y un tenedor de bastimentos. En 1632, durante el reinado de Felipe IV, se realizaron otras modificaciones que reorganizaron el régimen y servicio de la incipiente administración y que, como decimos, apenas sufrió modificaciones hasta el advenimiento de la Casa de Borbón. Entre los proveedores generales dignos de mención podemos destacar a Francisco Iborra, destacado en Flandes por el duque de Alba, o Juan Bautista de Tassis, diplomático, embajador y militar, proveedor del ejército de Holanda, que recorría el país gestionando compras, estableciendo almacenes, realizando transportes fluviales e incluso combatiendo al mando de tropas. Como colofón de la administración militar en tiempo de los Austrias, podemos decir que la organización que les he referido fue una de las mejores de Europa en su tiempo. No hay más que pensar una vez más en el camino español, ¿no?, que es un paradigma de una estructura logística muy bien trabada. Sin embargo, con el tiempo, con los años, fue degenerando y viciándose. Las causas de este paulatino desorden fue el reducido número de unidades regulares y el hecho de que la dependencia de las tropas para con sus propios capitanes hizo que los vínculos fueran más estrechos con sus propios capitanes que con el rey. De igual modo, el sistema de asentistas, que suministraba víveres, pertrechos o transporte a las tropas bajo asiento contrata, favorecía en cierto modo el falseamiento de las revistas de tropas, y esto se hacía en connivencia con algunos capitanes, ¿no? Estos desórdenes, en ocasiones difíciles de atajar, ocasionaron no pocos abusos contra la hacienda real. Pasamos al reformismo borbónico. Desde la concepción actual de la administración militar como una corporación específica destinada a la logística, la atención de las necesidades de los combatientes y la administración económica de los recursos, no debemos referirnos a su instauración en España, o al menos no en sentido demasiado estricto, hasta el advenimiento de la Casa de Borbón y la entronización de Felipe V. Su reinado fue el inicio del llamado reformismo borbónico, un periodo bastante dilatado en el que la nueva dinastía trazó una serie de ambiciosas reformas en diversos ámbitos, económico, administrativo, social y en el militar que nos concierne, inspiradas en el modelo centralista y absolutista francés. El reformismo borbónico suele circunscribirse a los años 1700 a 1788. Un periodo que comprende los reinados del propio Felipe V y el de sus sucesores Fernando VI y su hermanastro Carlos III. Al amparo de este nuevo espíritu reformista se dictaron numerosas ordenanzas y decretos para el ordenamiento de la administración militar. Y aún en plena guerra de sucesión se dictó en diciembre de 1701 la primera ordenanza de Flandes, en virtud de la cual se instituyó la figura del comisario de guerra y se definieron sus atribuciones, que serían refrendadas en una segunda ordenanza de Flandes de 1702. En la imagen tienen a Felipe V, el cuadro no da puntada sin hilo, aparece esto está al principio de la guerra de sucesión y aparece con el toisón de oro al pecho y la orden del Espíritu Santo francesa, con lo cual está, digamos, a caballo entre sus dos, su pretensión al trono español y su adscripción francesa, ¿no? También lleva un traje de herencia clásica española, ¿no? Es un traje que se estilaba más en España que en Francia. La segunda imagen tienen al rey Felipe V con sus hijos, lógicamente, entre los cuales encontramos a Fernando VI y a Carlos y su hermanastro Carlos III. Los ajustes a estas ordenanzas, los ajustes subsiguientes fueron bastante numerosos y así, por ejemplo, una Real Ordenanza de 1704 instauró la figura de intendente para cada ejército y otra de 1705 definió el papel de los comisarios de guerra.
En julio de 1718 se promulgó una nueva Real Ordenanza bastante importante de intendentes y contadores de ejército y provincia, mediante la cual Felipe V impulsó el modelo administrativo francés de las intendencias, que habrían de conformarse todas las provincias y territorios del reino y que gozarían de amplias competencias en materia de justicia, policía, hacienda y guerra. Esta ordenanza fue suspendida por desacuerdos con el Consejo de Castilla, en que fue recuperada en 1748. En lo relativo a la asignación de partidas presupuestarias, no se instauró una hacienda militar privativa de los ejércitos hasta el dictado de la pertinente ordenanza en 1745. Sin embargo, y pese a tratarse de fondos destinados a los ejércitos, la nueva institución naciente se nutrió de funcionarios civiles, adscritos al llamado Cuerpo Político de la Real Hacienda Militar. Las reformas en la administración continuaron durante el reinado de Fernando VI, dictándose reales ordenanzas en 1748 para la revista de comisarios de guerra, en 1749 para el restablecimiento de los intendentes del ejército y bueno, siguieron disposiciones adicionales en los años 1751, 1756 y 1758. No sé si me he pasado. En 1768, durante el reinado de Carlos III, se dictaron unas nuevas y exhaustivas ordenanzas de Su Majestad para el régimen, disciplina, subordinación y servicio de sus ejércitos, que reorganizaron las ordenanzas de intendentes y comisarios de guerra de asistentes y en general las de todas las armas y cuerpos del ejército. Pese a ello, se mantuvo la adscripción civil antes descrita del personal afecto a la administración militar, en lo concerniente a dirección y contabilidad. Bueno, esa falta de dependencia orgánica tenía sus ventajas y sus inconvenientes. Por un lado, motivaba cierto distanciamiento, cierta rigidez entre los administrados, la milicia y los administradores, y además dificultaba el sentido de unidad corporativa militar, ¿no? Y por otro lado también favorecía la necesaria independencia de los administradores con respecto a aquellos a los que pretendía fiscalizar o administrar. Vamos a hablar de la gestación del cuerpo administrativo del ejército ya en 1837. Al término de la Guerra de la Independencia, las reformas en la administración militar retomaron su actividad y así se dictaron nuevas normas y ordenanzas, y en virtud de las cuales en 1814 se instauró la figura del Inspector General de Comisarios. En 1815 se estableció la administración militar de los ejércitos y se creó una Intendencia General, de la que pasó a depender la Hacienda Militar el 22 de junio de 1821. En 1823 se instauraron pagadurías e intervenciones y ello propició la organización de la ya naciente Administración Militar en ese mismo año. Por contra, la Hacienda Militar volvió a depender de la Hacienda Civil desde el 18 de diciembre de 1824. Diversos reales decretos promulgados en 1827, 1827, 1828 y 1837 solventaron esa ambigüedad que hemos dicho referente al personal antes descrita y se logró integrando plenamente a todo el personal civil adscrito a la administración militar en el ejército, dotándolos de la dependencia necesaria de lo que años más tarde, ya en 1851, sería el Ministerio de Guerra. Y también se les dotó de un inequívoco carácter castrense, conformando un escalafón asimilado a las graduaciones ordinarias existentes en otras armas y cuerpos. De esta forma, el cuerpo administrativo del ejército, ya con categoría explícita de cuerpo, nació en virtud del ya citado Real Decreto de 17 de julio de 1837 y fue perfeccionándose en años sucesivos, en los que se dictaron nuevas directrices y criterios de organización para la naciente administración militar. Conforme a estos criterios, por reales órdenes de 1842 y 1851 se arbitró el sistema de ascensos en el cuerpo y se reorganizaron las distintas escalas de oficiales existentes hasta entonces.
En 1852 se materializó la necesaria unificación tanto del personal adscrito a la administración de fondos del ramo de guerra como de sus cometidos, bajo un mismo cuerpo de escala cerrada, agregando el personal del cuerpo de cuenta y razón de artillería, este señor de aquí, que está destinado a la contabilidad y administración de efectos y pertrechos de guerra, al ya existente cuerpo administrativo. Lo que se hizo fue refundir a todos los integrantes de las distintas y variopintas procedencias en un nuevo cuerpo de administración militar. A la consolidación de este nuevo cuerpo contribuyó el proyecto de instauración de una escuela de administración militar, auspiciado ya en 1843 por orden del general Espartero, que le tienen ahí, bueno, se recuperó un proyecto que es, ya digo, del general Espartero, a través de un Real Decreto de 18 de febrero de 1853, y por una Real Orden del día 21 de febrero, que aludía explícitamente a la instauración de una escuela especial de administración militar. Con ella se pretendía unificar la formación técnica y militar de los futuros integrantes del cuerpo, reducir paulatinamente la heterogeneidad de los miembros ya asistentes, lograr un mayor grado de cualificación técnica y militar y reducir el caduco y no siempre operativo sistema de contratos por una gestión más centralizada y eficiente. Bueno, la Escuela Especial de Administración Militar se ubicó inicialmente en Madrid y su existencia fue efímera, pues fue clausurada por un Real Decreto de 8 de noviembre de 1866. En realidad esto fue, en definitiva y en esencia, bueno, pues un pique, una rivalidad existente entre los generales O'Donnell y Narváez. En todo caso, la necesidad de oficiales que requería la tercera carlista, la escasa actitud de aquellos que cubrieron las vacantes tras el cierre de la escuela y la complejidad de la situación en lo concerniente a la administración militar motivaron la instauración de una nueva academia del Cuerpo Administrativo del Ejército en 1873, que de nuevo se instaló provisionalmente en Madrid. Entre el profesorado de esta nueva academia nos encontramos de nuevo al antiguo profesor y entonces ya comisario de guerra de segunda clase, Julián Vallespín González, que dejaría tan grato recuerdo entre los abulenses. Pensaba detallar las distintas academias, pero vamos a ir al turrón, como dicen ahora, porque vamos pegaditos de tiempo ya. Al comienzo del año 1875 y ante la acuciante necesidad de acoger a un mayor número de alumnos, se resolvió el traslado de la academia a unas instalaciones más adecuadas. Y si bien fueron varias las ofertas de distintas localidades españolas para la ubicación del centro, por Real Decreto del 1 de mayo de 1875 se resolvió el traslado a la ciudad de Ávila. Dado que esta cuestión ha sido más tratada y se refleja, entre otras publicaciones, en estos apuntes de historia militar de Ávila que nos reúnen, vamos a hacer ni siquiera un recordatorio, vamos a detenernos en aquellos puntos que consideremos más de interés. Bueno, ahí tienen reflejadas todas las academias desde el año 1875 hasta el cierre de la última de las academias presentes en Ávila en 1992 y bueno, como repito, vamos ya superados de tiempo, pues me voy a detener simplemente en tres pinceladas. Por una ley de julio de 1889 se crearon los cuerpos de intendencia e intervención, dividiendo las funciones encomendadas a cada uno de ellos, aunque manteniendo una única escala. Por otra ley de mayo de 1902 se escindieron definitivamente los cuerpos de intendencia e intervención con escalas diferenciadas e independientes. Por un Real Decreto, este ya es más importante, de 31 de agosto de 1911 se creó formalmente el cuerpo de intendencia. Para la intendencia se delimitó el ámbito de actuación a la ordenación de pagos, la contabilidad, la gestión de caudales y efectos y, en general, la administración económica. Por su parte, el cuerpo de intervención atendería a cuestiones derivadas de la fiscalización y la notaría militar, con dependencia en algunas ocasiones del Ministerio de Hacienda.
Por último, ya para acabar, me voy a referir al cierre de la Academia en 1992 en aplicación de la Ley 17/1989, reguladora del régimen del personal militar profesional. Para la Intendencia, que supuso pues la desaparición de las tropas y la pérdida de los empleos de suboficial y manteniendo únicamente una escala superior de oficiales. Hay que decir que el Cuerpo de Intendencia fue el único de todo el Ejército de Tierra que se quedó sin una academia especial, lamentablemente, por otro lado, ¿no? Y por último, ya para terminar, el 1 de septiembre de 1993 comenzó la andadura del Archivo General Militar de Ávila, también en el Palacio Polentinos, donde se conserva y custodia permanentemente, con categoría de Archivo Histórico Nacional, toda la documentación histórica del Ejército de Tierra generada desde 1936. Y con esto he terminado. Después de esta magnífica exposición de cómo llegamos a la Academia de Administración Militar, a la Academia de Intendencia, a la situación actual encuadrada dentro del Instituto de Historia y Cultura Militar del Archivo General Militar de Ávila, tienen a su disposición a Javier para las preguntas que deseen formular. Que sean facilitas. Voy a empezar yo por la primera, por si incito a animarse a alguno de ustedes. Es muy sencillica y realmente la pregunta no es mía, es de los medios de comunicación a Javier antes de la exposición. ¿Y por qué llegó a Ávila la Academia de Administración Militar y toda la historia posterior del Cuerpo de Intendencia? Bueno, pues la cuestión se podría decir de manera más rimbombante, darle más vueltas, pero en esencia se pretendía que los alumnos estuvieran alejados de la corte, que no estuvieran en Madrid, porque claro, eran gente joven y las distracciones que podía haber evidentemente en Madrid no las iban a tener en Ávila, que en aquellos tiempos era una ciudad pues lamentablemente aletargada, ¿no? con un pulso económico y social pues bastante reducido, con lo cual los distintos ministerios de guerra lo que hicieron fue tratar de llevar las distintas academias militares a provincias, en definitiva, ¿no? Pensemos en el ejemplo de Ávila, Segovia y otros tantos. Con lo cual es una cuestión eminentemente práctica. Mi general. Pues ahí me temo que no sé si tengo demasiadas respuestas. Me imagino que obedecería a criterios de viabilidad económica y a criterios probablemente estrictamente, más que probablemente a criterios estrictamente políticos. No voy a entrar en más detalles, pero creo que en cierto modo se me entiende, ¿no? Pues bueno, pregunta respondida. ¿Alguna pregunta más, Lola? Bueno, simplemente antes de cerrar esta presentación, nos gusta decir en Ávila y significar la relevancia que se le da al artículo determinado. En Ávila a lo que se le tiene cariño se le pone el artículo el
o el artículo la. Si nosotros hablamos de el chico, sabemos que estamos en el ayuntamiento. Si decimos el grande, sabemos que estamos en la Plaza de Santa Teresa. Si decimos la escuela, estamos hablando de la Escuela Nacional de Policía. Si decimos la academia, estamos hablando de la Academia de Intendencia, anteriormente Academia de Administración Militar y ahora Archivo General Militar de Ávila. Se lo habré comentado seguramente en alguna ocasión a ustedes, pero muchas veces en algún acto al que he acudido digo director del archivo y las personas que no estén en ese momento bien informadas me preguntan ¿de dónde? Digo, de la academia, y todo el mundo dice, ah, claro. Con esto que quiero manifestar, el sentimiento aún y el cariño al ejército, a la intendencia y al archivo que tenemos, que tienen y que tengo yo como militar y como abulense a la Academia de Intendencia. Nada más. Agradeciendo su presencia, agradeciendo el trabajo de los medios que nos han apoyado en la difusión, agradeciendo a la Fundación Ávila y agradeciendo a la Universidad Católica de Ávila y el apoyo del Instituto de Historia y Cultura Militar y la visita de nuestro Intendente General y nuestro subdirector de Estudios Históricos, cerramos esta ponencia. Muy amables. Muchas gracias.